Al día de hoy somos capaces de saber cuáles son las cosas que nos hacen daño y cuáles son beneficiosas para nuestra salud. Pero en la antigüedad, saber si algo te hacía daño era muy complicado. Ya cuando te venías a enterar estabas en una caja camino al cementerio. El cuidado personal, la belleza y las creencias de esos tiempos eran tan peligrosos y extraños que estoy seguro no te lo vas a creer. Desde mujeres que usaban plomo y azufre para teñirse el pelo hasta personas que se colocaban estiércol de cerdo para las hemorragias nasales. ¡Ugh! ¡Qué asco! No quiero imaginar el hedor a caca de puerco. Aunque no lo creas, teñirse el pelo es una costumbre muy antigua en las mujeres. El cambio de color de pelo hace que las damas se salgan de su imagen natural para entrar a otra y ser diferentes y sexys. Pero, ¿hasta dónde son capaces de llegar para sentirse únicas? En tiempos atrás, no tener conocimientos en química no suponía un impedimento para aquellas que deseaban sentirse bellas e innovar con el color de su cabello. Al principio, empezaron a teñirse con colorantes vegetales y quizás no eran tan nocivos, pero tenían el problema de que el color no permanecía por mucho tiempo que digamos. Para resolver ese problema, a los griegos y a los romanos se les ocurrió la idea de usar tintes permanentes a base de sustancias químicas como el plomo, la lejía o el azufre. Química pura para el cabello que, aunque teñía, era muy perjudicial para la salud. En el siglo XVIII, por ejemplo, a las italianas les gustaba poner a remojo sus cabellos directamente en lejía, una solución bastante corrosiva que usaban para teñir de rubio algunas partes de su pelo, lo que hoy comúnmente denominamos mechas. Muchas mujeres europeas usaban azafrán o cobre, especias que incluso hoy en día se continúan usando como tratamientos caseros de belleza. Lo extraño es que muchas creían que, además de teñir el pelo, esto podía curar un dolor de cabeza. Interesante remedio, ¿no? Pero no solo teñirse el cabello con químicos nocivos era algo habitual en aquellas épocas. Al igual que hoy, muchas mujeres de ese tiempo tampoco se sentían cómodas con el tamaño de sus pechos. En la antigüedad, ya se practicaban algunos métodos para agrandar de forma artificial sus atributos pectorales, mientras que algunas mujeres usaban cremas caseras de crecimiento como tratamientos tropicales a bases de esencias de coco, otras eran más atrevidas y permitían la cirugía dejándose introducir en el cuerpo cosas extrañas como marfil, bolas de vidrio, goma molida u otros rellenos. Wow, creo que eso es irse al extremo. Aunque también irse al extremo sería contratar mujeres para que lloren en tu entierro. En aquellos tiempos, cuanto más asistían a un funeral, más respetada era una persona. Y cuanto más personas lloraban, más impresionaban a la multitud. Así que antiguamente contrataban a mujeres para llorar que incluso se rascaban las mejillas hasta sangrar y se alborotaban el pelo para que pareciera más creíble el asunto. Más tarde, esta situación se consideró extrema y ya no se permitió contratar profesionales para estos fines porque invocaban emociones fuertes y eran incompatibles con la idea de la vida tranquila del ciudadano difunto. Y ya que hablamos de funerales y mujeres llorando, en esos tiempos los padres eran muy crueles, y más con las hijas calientes que no se habían casado. Tenían el poder legal de matar al amante de su hija si los encontraba cometiendo adulterio, ya que una hija no tenía el derecho a tener una relación íntima con nadie antes de su matrimonio. El padre, ante tal situación, no tendría ninguna pena legal si mataba al amante de su hija. Incluso también podía matar a su propia hija por tal pecado. Gracias a Dios que esos tiempos se acabaron. Los padres de aquellas épocas eran sumamente estrictos y también despiadados, como por ejemplo en la antigua Roma, los padres podrían vender a sus hijos como esclavos sin ningún remordimiento. El padre era el jefe absoluto de una familia romana, tenía todo el control sobre su esposa, hijos y familia hasta tal punto que decidían si mantener o no a los bebés recién nacidos en la familia. Así pues, a los padres se les dio el derecho de vender a sus hijos como esclavos, y si la persona que compró al esclavo ya no lo necesitaba, regresaba a la casa de su padre. Esto se podía hacer hasta 3 veces. Si lo hacía más de esa cantidad, se le consideraban malos padres. Perturbador, ¿verdad? Aunque algo más perturbador eran los baños públicos de la antigua Roma. En la antigua Roma solo los más pudientes podían darse el lujo de tener un baño o inodoro privado en su casa. El otro 95% de la población usaba baños públicos que estaban hechos de largas hileras de piedra o madera con un agujero cada pocos metros. El agua corriente arrojaba los desechos a un sistema de alcantarillado. Y definitivamente la privacidad no era algo que ibas a tener en esos baños. Y un dato curioso es que después de terminar de hacer tus necesidades para poder limpiarte, tenías que usar un palo con una especie de esponja que parecía un hisopo.
mojarlo en el agua y así limpiarte. Hasta aquí todo bien. El problema es que ese mismo palo lo utilizaba todo el mundo. Guácala. Afortunadamente hemos cambiado mucho. Hoy en día, a pesar de lo fascinante de otros siglos, no podríamos imaginarnos a nosotros mismos viviendo en esas condiciones, y tampoco podríamos imaginar embarrarnos de excremento de animal como lo hacían en la antigüedad. Sí, en la antigüedad se usaba estiércol de animales para tratar y curar diferentes enfermedades. Las mujeres en la antigua Grecia creían que el estiércol de cocodrilo podría usarse como un poderoso anticonceptivo y lo insertaron en su vagina. En el antiguo Egipto, los guerreros aplicaban estiércol de animal en sus heridas. Los excrementos de las ovejas se usaban en la medicina popular escocesa para tratar la viruela, y el estiércol de cerdo fresco servía para detener las hemorragias nasales. No olvides suscribirte para más curiosidades como estas. También recuerda comentar y hundir el me gusta. Adiós.